Hola y bienvenidos a un nuevo video. Tarzán, conocido en la ficción como el niño criado por simios, refleja un fenómeno fascinante que también ocurre en la realidad. Los niños criados por animales. En todo el mundo hay casos auténticos en los que los animales salvajes se convirtieron en cuidadores de niños humanos. Hoy te presentamos a 20 niños que han sido criados por animales. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. En 1912, un niño de 2 años de la India fue secuestrado por una leoparda. 3 años más tarde, un cazador mató a la leoparda y descubrió a sus 3 cachorros, uno de los cuales era el niño, que ahora tiene 5 años. De regreso con su familia en una pequeña aldea de la India, el niño exhibió rasgos notables. Inicialmente se movía a 4 patas con notable agilidad, con los dedos de los pies arqueados hacia arriba, las manos y los pies endurecidos por los elementos. Era salvaje, atacaba a cualquiera que se le acercara, sobrevivía a base de pollos crudos de la aldea y solo se comunicaba gruñendo. A pesar de su comportamiento salvaje, el niño poseía una velocidad increíble cuando corría a 4 patas, comparable al ritmo de un hombre erguido. Con el tiempo comenzó a adaptarse a los hábitos humanos, aprendió a hablar y a caminar erguido. Pero trágicamente poco a poco perdió la vista, una condición hereditaria que también afligió a otros miembros de su familia. Número 19. Naji Ferek y Molnar Mihaly, 2 pescadores de Kapuvar, descubrieron a un niño de 8 años a 10 años. El 17 de marzo de 1749 fue encontrado el niño llamado Hani Istok, quien a pesar de su forma humana exhibía un comportamiento animal. Lo llevaron a la finca Esterházy, donde fue bautizado temporalmente debido a su incapacidad para hablar. El nombre del niño se deriva de la palabra húngara para área pantanosa, lo que refleja su origen. Con el tiempo, el niño quedó bajo el cuidado de Rosentin Pal, el mayordomo de la finca. Inicialmente subsistía únicamente de hierba, heno y paja y tenía miedo a los humanos, buscando instintivamente refugio en el agua cuando el peligro amenazaba. A pesar de su adversión a la tierra, demostró ser un hábil nadador, experto en atrapar peces bajo el agua. Tardó 1 año en acostumbrarse a las comidas y a la ropa y poco a poco se transformó en una apariencia de hombre. Cuando la población local comenzó a confiar en él, Hani aprovechó la oportunidad para huir. Aunque todavía había avistamientos de él, siempre desaparecía bajo la superficie del agua. Con el tiempo, la leyenda de Hani Istok creció, con numerosos cuentos populares que lo representan como un ser mitad pez, mitad humano, que reside en un lago cercano. Número 18. Shandeo, más conocido como el niño lobo, fue descubierto en 1972 mientras jugaba con cachorros de lobo en un bosque indio a la tierna edad de 4 años. En la India se sabe que los lobos habitan los vastos barrancos a lo largo de los ríos. Esto llevó a la hipótesis de que el niño en cuestión pudo haber sido criado en un ambiente posiblemente dominado por lobos, dada la ausencia de osos y babuinos. El niño fue encontrado en Uttar Pradesh y según la historia fue criado por lobos. Su supervivencia junto a los lobos dejó su huella física en él, evidentemente en su piel oscura, dientes afilados, uñas largas, cabello enmarañado y palmas, codos y rodillas que estaban de manera callosas. Su dieta consistía en cazar gallinas y consumir tierra y sangre. En 1978, Shandeo fue admitido en el hogar de la Madre Teresa para indigentes y moribundos en Lucknow, donde se le dio el nombre de Pascal. Bajo su cuidado, gradualmente dejó de consumir carne cruda. A pesar de los esfuerzos por integrarlo a la sociedad humana, su capacidad para comunicarse verbalmente permaneció severamente limitada por su educación salvaje. Número 17. El destino de este niño dio un giro notable cuando fue capturado por osos pardos poco después de su nacimiento. Desde aprender el arte de la higiene en los árboles hasta dominar las técnicas de pesca bajo la guía de mamá osa, el niño se adaptó a su educación poco convencional. Se decía que las mamás osas tenían instintos protectores y ella estaba atenta al niño para protegerlo de los lobos al acecho. La comunicación se limitaba al lenguaje de los osos, que consistía en gruñidos. En medio de los ruidosos hábitos alimenticios de los osos, el niño encontró consuelo en cenar tranquilamente con cubiertos, en contraste con los rituales del festín vocal de los osos. Eventualmente el niño se cansó de los osos y decidió llevar una vida fuera de la naturaleza, decidiendo despedirse de sus compañeros osos. Sin embargo, lo que fue de él más tarde sigue siendo un misterio. Número 16. Después de vivir casi una década con una familia equivocada, una mujer que se cree que sobrevivió como una niña salvaje en la selva camboyana se ha reunido con su padre biológico.
Descubierta mientras vagaba por la naturaleza, cubierta de barro, fue acogida inicialmente por una familia camboyana. Esta familia la confundió con su hija perdida hace mucho tiempo, Rochon Pillien, que desapareció a la edad de 8 años en 1989 mientras pastoreaba búfalos de agua. Apodada la chica de la jungla, se cree que pasó 18 años navegando por la naturaleza salvaje de Camboya. Sin embargo, su verdadera identidad salió a la luz recientemente cuando su padre biológico, un vietnamita de 70 años, la reconoció a través de fotos en Facebook. Reveló que en realidad era su hija Tang, quien desapareció en 2006, justo un año antes de que la encontraran. El viaje de Tang a la selva comenzó cuando un granjero la atrapó colándose en una aldea en 2007, intentando robar comida. Mientras luchaba por adaptarse a la civilización, mostró signos de problemas de salud mental y además a menudo rechazaba la ropa y expresaba varias veces el deseo de regresar a la selva. Número 15. En el siglo XIX, un hombre llamado Dina Sanishar, a menudo comparado con el personaje ficticio Mowgli, se sometió a una educación notable. Criado por lobos en el desierto indio, pasó sus años de formación creyendo que era uno de ellos. Su historia dio un giro dramático cuando los cazadores lo descubrieron en una cueva en Uttar Pradesh en febrero de 1867 y lo llevaron a un orfanato cercano. En el orfanato de la misión de Sikandra, las misiones intentaron enseñarle a Dina los principios básicos de la vida humana, como caminar y hablar. Sin embargo, cerrar la brecha entre el comportamiento humano y los instintos animales resultó insuperable para él. A diferencia de la versión de Disney de la historia de Mowgli, la historia de Dina no terminó como una integración perfecta a la sociedad humana. Durante su tiempo en el orfanato, que le dio el apodo de Wolf Boy, exhibió más el comportamiento de un animal salvaje que el de un humano. Además, se movía a 4 patas, luchaba por mantenerse erguido y subsistía únicamente con carne cruda y huesos como alimento. A pesar de los esfuerzos por integrarlo en la sociedad humana, Dina nunca adquirió la capacidad de hablar o adaptarse completamente antes de que falleciera alrededor de la edad de 35 años en 1895. Número 14. Conoce a Sujit Kumar, un villano de 32 años conocido como el niño criado como un pollo. A pesar de su edad, quienes lo cuidan todavía se refieren a él como un niño. Sujit nunca adquirió la capacidad de hablar y recién ahora está comenzando a comprender los comportamientos humanos elementales. Exhibió comportamientos como picotear su comida y asumir una posición en cuclillas como si estuviera meditando. Sus dedos estaban curvados hacia adentro después de años de rascarse en el barro y se comunicaba a través de rápidos chasquidos con la lengua. Su viaje al hogar de ancianos Samabula en Suba, Fiji, comenzó cuando los funcionarios de asistencia social lo encontraron atado a su cama en el hogar de ancianos. Había estado atado durante 2 décadas después de ser encontrado abandonado una fatídica noche en medio de la carretera. Elizabeth Clayton jugó un papel crucial en su rescate y a través de su investigación descubrió el trágico pasado de Sujit. Su abuelo sometió a Sujit de 6 años a confinamiento en un gallinero, donde soportó años de aislamiento y abandono. Número 13. Reflexionando sobre sus primeros años, Marina Chapman comparte una historia extraordinaria de crecer únicamente entre simios en las profundidades de la selva colombiana. Durante este tiempo aprendió el arte de la supervivencia, recolectar bayas y raíces, buscar plátanos dejados por sus compañeros primates, buscar refugio en los huecos de los árboles y atravesar el terreno a 4 patas. Su vida dio un giro drástico cuando finalmente fue rescatada por cazadores después de perder su capacidad de comunicarse en el lenguaje humano. Afirma haber sido traficada por un prostíbulo en la ciudad de Cúcuta, haber vivido como una niña de la calle y haber sufrido bajo el control de una familia mafiosa. Eventualmente encontró la salvación a través de la intervención de un vecino y se mudó a Bradford, Yorkshire. Después de esta terrible experiencia, forjó vínculos con los simios jóvenes, observó de cerca su comportamiento y aprendió técnicas de supervivencia invaluables para trepar árboles y cuidarse a sí misma. Número 12. Los trabajadores sociales hicieron un descubrimiento escalofriante cuando encontraron a un niño de 2 años, solo conocido como Sacha T, viviendo con cabras en una casa sucia. Confinado en una habitación por su madre, Sacha sufría de desnutrición severa y también abandono. Nunca le habían enseñado habilidades básicas como hablar, comer correctamente o usar un baño. Irina Bokskova, una trabajadora social, describió la escalofriante escena a su llegada. Sacha T estaba sola en una habitación fría, desnuda y vulnerable.
Las condiciones eran horribles, con el aire cargado de suciedad y también de abandono. Al darse cuenta del peligro, rápidamente llevaron a Sasha al hospital. Debido a la gravedad de su negligencia, el desarrollo cerebral de Sasha se retrasó gravemente y pesaba significativamente menos que otros niños de su edad. También carecía de las habilidades más básicas para su edad, como sostener una cuchara o jugar con juguetes. Número 11. Una de las historias más sensacionales de Niños Salvajes gira en torno a dos niñas, Amala y Kamala, que supuestamente fueron criadas por una loba. En 1920, un reverendo se encontró con una loba con sus cachorros, dos de los cuales tenían rasgos humanos, con el pelo largo y enmarañado. Fueron llevadas a un orfanato en Midnapore, India, donde el reverendo y su esposa estaban destinados. Las muchachas caminaban a cuatro patas, con las rodillas y las palmas de las manos encallecidas por el movimiento habitual. Tenían preferencia por la carne cruda y lamían líquidos con la lengua, a menudo consumiendo alimentos en cunclillas. Sus labios gruesos y rojos mantenían sus lenguas permanentemente protuberantes y jadeaban como lobos, exhibiendo hábitos nocturnos como merodear y aullar. A pesar de su adversión al contacto humano, el reverendo poco a poco formó un vínculo con Kamala a través de la ternura y el afecto. A través de esfuerzos meticulosos con el ablandamiento de la piel, la nutrición y el tacto suave, logró ganarse la confianza de Kamala y crear un entorno propicio para el aprendizaje. Después de 5 años en el orfanato, Kamala mostró algunos progresos intelectuales. Número 10. Ivan Michukov era un niño pequeño de una familia pobre que se encontró en las duras calles de Moscú en la década de 1990. Sintió la presencia vigilante de los perros callejeros y rápidamente aprendió que ofrecer comida se ganaba su protección y calor. Con el tiempo la confianza se desarrolló y con solo 4 años Iván se convirtió en el líder de la manada. Pero su nuevo sentido de pertenencia duró poco. Las autoridades intervinieron utilizando cebo para distraer a los perros mientras capturaban a Iván, dejándolo vulnerable sin su presencia protectora. Antes de su tiempo en las calles, tuvo una infancia difícil bajo el cuidado de un abuelo alcohólico que a menudo lo dejaba a su suerte durante días y días. Buscando refugio, Iván encontró consuelo entre los perros callejeros a mediados de la década de 1990, mientras mendigaba comida junto a sus compañeros caninos cerca de Moscú. A lo largo de 2 años de compañía, Iván formó lazos profundos con los perros, llamándolos cariñosamente Jessie, Hoga, Masha y Seba. A pesar de los múltiples intentos, las autoridades lucharon por separar a Iván de su fiel familia canina, ya que los perros lo protegían ferozmente. Finalmente rescatado a la edad de 5 o 6 años, Iván se debatía entre sus salvadores humanos y los perros que consideraba su familia. Trágicamente, los funcionarios locales optaron por sacrificar a los perros. Número 9. En octubre de 1970, una figura frágil y encorvada entró en una oficina de asistencia social en el condado de Los Ángeles, con las manos levantadas de una manera extraña que se asemejaba a un conejo. Inicialmente se creyó que tenía unos 6 o 7 años, pero la apariencia de la niña fascinó a los funcionarios de asistencia social. Era su madre, aquejada de cataratas, quien accidentalmente la había llevado a la oficina mientras buscaba servicios para los ciegos. Sin embargo, los funcionarios pronto se dieron cuenta de que la niña, a quien más tarde llamarían Jenny para proteger su identidad, no se parecía a ninguna niña que hubieran conocido antes. Jenny mostraba signos de negligencia severa y abuso. Incapaz de hablar, incontinente, babeaba y también escupía. Sus manos tenían una característica inusual: 2 juegos de dientes casi completos, una rara condición dental conocida como supernumerarios. Más tarde se supo que Jenny había sido sometida a una crueldad indescriptible por parte de su trastornado padre, quien la había confinado en una camisa de fuerza casera desde su nacimiento y la había mantenido aislada en una habitación silenciosa. Le prohibió llorar, hablar o hacer cualquier sonido y la trató con la crueldad de un animal salvaje. Después de su rescate, fue trasladada al Hospital Infantil de Los Ángeles y puesta bajo tutela judicial. Número 8. Para Oksana Malaya, ladrar, gruñir y moverse a 4 patas no era solo una actuación, era supervivencia. Abandonada por sus padres alcohólicos a la tierna edad de 3 años, encontró consuelo y compañía entre los perros callejeros de su empobrecida aldea de Nova Blahovichenka, Ucrania. En busca de calor y protección, Oksana se refugió en una perrera con una perra llamada Naida, donde vivió durante los siguientes 5 años. Oksana fue abrazada por la manada y poco a poco adoptó sus comportamientos como propios. La comunicación consistía en ladridos y gruñidos, haciéndose eco del lenguaje de sus compañeros caninos.
Se lamía hasta dejarse limpiar y comía carne cruda, hurgaba en la basura en busca de comida, jadeaba y se movía a cuatro patas. Ana Chalaya, directora de la institución de cuidados especiales donde ahora reside Oksana, la recuerda más como una perra que como una niña humana. Sin embargo, la transición de regreso a la sociedad humana resultó ser un desafío, ya que luchó por adaptarse a su nuevo entorno después de años de vivir entre perros. Número 7. En 1731, los residentes de Songy, Francia, se sorprendieron por el descubrimiento de una joven vestida con pieles de animales andrajosas que robaba manzanas en un huerto. Estimar su edad resultó ser un reto, ya que oscilaba entre los 10 y los 18 años. Cuando se enfrentó a los aldeanos con un bulldog, rápidamente despachó al animal con un solo golpe fatal antes de desaparecer en el bosque. Finalmente capturada, se hizo evidente que no poseía ninguna forma de lenguaje corporal y se comunicaba a través de sonidos animales. Ingresada en un hospital de Chalons, fue bautizada como Marie-Angélique Memi Leblanc. Los esfuerzos por civilizarla comenzaron de inmediato, revelando que su dieta exclusiva consistía en carne cruda, ya que los alimentos cocinados hacían que se le cayeran los dientes. Sus verdaderos orígenes salieron a la luz en 1755 con la publicación de Relato de una muchacha salvaje de la biógrafa Marie-Catherine Homansel-Hecket. Leblanc, supuestamente una niña nativa americana, fue ennegrecida y vendida como esclava en Wisconsin a la edad de 7 años. Después de un naufragio, sobrevivió junto a otra niña viviendo como seres salvajes en la naturaleza y alimentándose de animales salvajes crudos. Número 6. Un niño de 1 año logró sobrevivir en las calles gracias al cuidado de gatos salvajes. Este niño fue descubierto en 2008 por la policía de Misiones, Argentina, rodeado de un grupo de 8 gatos. Los médicos especulan que durante las noches frías los gatos se acurrucaron con el niño, proporcionándole un calor que probablemente le salvó la vida. El niño fue visto comiendo las sobras que le daban sus compañeros peludos mientras lo lamían. Los gatos lo protegían silbando cuando las autoridades se acercaban. Según los informes, los gatos parecían entender la naturaleza vulnerable del niño y actuaron como sus guardianes. Las autoridades lograron localizar al padre indigente del niño, quien explicó que había perdido la vista de su hijo mientras recogía cartón para venderlo unos días antes. Compartió que los gatos siempre habían mostrado un instinto protector hacia su hijo. Número 5. Entre los 7 y los 19 años, Marcos Rodríguez soportó una existencia solitaria, lejos de la civilización, a la escarpada Sierra Morena, una desolada región montañosa que se extiende por el sur de España. Según su relato, fue abandonado y dejado a su suerte a la tierna edad de 7 años en 1953. Aislado del contacto humano, encontró consuelo y protección entre los lobos, que se convirtieron en su familia sustituta. Sin interacción humana, perdió gradualmente la capacidad de comunicarse verbalmente y comenzó a ladrar, gritar y aullar. 12 años después, la policía lo encontró oculto en las montañas, vestido con pieles de ciervo y con el pelo despeinado. En su intento de evadir el arresto, fue aprehendido, le ataron las manos y lo llevaron a la aldea más cercana. Finalmente, un joven sacerdote compasivo organizó su traslado a una ala hospitalaria de un monasterio en Madrid, donde recibió educación bajo la guía de monjas durante 1 año. Durante las últimas 5 décadas desde su descubrimiento en la naturaleza, Rodríguez ha luchado por ajustarse a las normas sociales. Deambuló entre monasterios, edificios en ruinas y hostales por toda España, aceptando trabajos de baja categoría en la construcción, bares, discotecas y hoteles, mientras soportaba abusos y robos debido a su ingenuidad. A pesar de los ocasionales actos de bondad, permaneció marginado en gran medida por la sociedad y luchó por adaptarse a las interacciones humanas. Número 4. Se estimó que John Sembuya tenía 2 o 3 años, aunque Paul y Molly, la pareja que finalmente lo acogió, más tarde establecieron un cumpleaños simbólico para él para conmemorar la ocasión. Su infancia traumática comenzó cuando su padre asesinó a su madre, lo que obligó a John a huir a la selva, temiendo por su propia vida. Durante los siguientes 8 meses a 1 año, John vivió en la naturaleza, confiando en el instinto y las escasas provisiones que la naturaleza le proporcionaba. Sus recuerdos de esos primeros días son vagos, pero recuerda los encuentros iniciales con monos que se acercaban cautelosamente a él y finalmente le ofrecían ofrendas de zanahorias, nueces, batatas y mandioca. Al principio cautelosos, los primates lo aceptaron gradualmente entre ellos y le enseñaron habilidades esenciales de supervivencia como buscar comida y navegar a través del denso follaje. En medio de la agitación de una guerra civil que asolaba la región, pocas personas se aventuraron en la remota selva donde residía John. Meses después, Millie, una residente local,
lo encontró en el bosque entre los monos. John fue llevado de vuelta a la aldea de Millie, donde su educación salvaje se hizo evidente. Su cuerpo estaba cubierto con un grueso pelaje, una característica común entre los niños salvajes, mientras que sus rodillas mostraban las marcas del uso intensivo, casi blanqueadas por el constante gateo. Sus uñas habían crecido largas y curvas como resultado de la vida en la naturaleza y no había adquirido ningún tipo de hábitos domésticos. Número 3. En 1799, un hombre llamado Jean-Marc estaba intrigado por los informes de un niño abandonado en los bosques de Aveyron, Francia, supuestamente criado por lobos. Podado Víctor, el chico salvaje de Aveyron, se convirtió en la pieza central del innovador experimento de Jean, destinado a probar la teoría de la tabula rasa. Creía que las personas podían convertirse en lo que uno deseara con la educación y la orientación adecuadas. Víctor, probablemente en su adolescencia y sufriendo de graves problemas mentales, fue llevado por Jens a París y puesto bajo el cuidado de su ama de llaves. A pesar de sus desafíos iniciales, falta de habla, rechazo de la ropa y rechazo de la comida cocinada, Víctor mostró un progreso notable bajo la guía de Jean. Con la instrucción paciente y el cuidado dedicado del ama de llaves de Jean, Víctor aprendió habilidades básicas de comunicación y comenzó a interactuar con los demás. Número 2. En 2008, trabajadores sociales rusos rescataron a un niño de 7 años que solo podía comunicarse mediante el canto debido a que su madre lo crió como mascota. Los medios rusos informaron que el niño, que sufría de lo que se denominó síndrome de Mowgli, fue encontrado en un pequeño apartamento de 2 habitaciones que se asemeja a un aviario lleno de jaulas de numerosos pájaros, alimentos para pájaros y excrementos. Una trabajadora social llamada Galina Volskaya, involucrada en la operación de rescate, explicó al periódico ruso Pravda que el niño fue tratado como una mascota por su madre de 31 años. Debido a su silencio hacia él, el principal medio de comunicación del niño era con los pájaros que lo rodeaban. La madre, que tenía sus propias aves domésticas y también alimentaba aves silvestres, descuidó a su hijo. Sin embargo, nunca se comunicó verbalmente con él, dejando a los pájaros como sus compañeros y maestros de su idioma. El niño se encuentra actualmente en un hogar de acogida y está a punto de ser trasladado a un centro de atención psicológica para recibir más asistencia y apoyo. Número 1. Descubierto sin ropa y solo en el desierto alemán en 1725, un niño conocido como Peter de Wilboy tenía unos 11 años en el momento de su rescate. Alrededor de los 12 años, Peter fue llevado a Londres, donde se convirtió en la mascota humana del rey Jorge I, exhibiendo comportamientos similares a los de los animales, como correr a 4 patas y robar de los bolsillos de los cortesanos. Se ganó el apodo de niño salvaje. A pesar de su novedad, los comportamientos de Peter finalmente se volvieron demasiado para los habitantes del palacio, lo que lo llevó a trasladarse a una granja en Hertfordshire, donde pasó sus últimos años bajo el cuidado de granjeros compasivos. Tenía que llevar un collar con la inscripción Peter, el hombre salvaje de Hanover. A su muerte, en 1785, fue enterrado en el cementerio de St. Mary en North Shore. El examen posterior de los retratos de Peter sugiere que pudo haber sufrido del síndrome de Pitt-Hopkins, un raro trastorno genético asociado con rasgos faciales distintivos y discapacidades intelectuales que puede arrojar luz sobre la decisión de sus padres de abandonarlo. ¿Te gustaría ser criado en la selva por un animal? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.